mañana empieza la campaña de invierno, de vacunación que se hace anualmente, impulsado por el Ministerio de Salud. Y eso ya nos muestra algo, que se está acabando el verano, que hay que prepararse y vamos a ver de qué manera nos estamos preparando en materia de inmunización. Es por eso que tenemos en línea ya a la doctora Elizabeth López, jefa del Programa Nacional de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, a quien tenemos en línea, le agradecemos enormemente y también la podemos ver ahí, que nos haya respondido hasta ahora de la mañana. Doctora López, ¿cómo está? Muy buenos días. Gerardo Gómez le saluda. Hola, buenos días Gerardo, buenos días a todos y a todas. Encantado de tenerla con nosotros. Bueno, ¿en base a qué se toman las decisiones de comienzos de campaña? Asumo que se miran datos del año anterior, lo que nos trae el hemisferio norte. ¿Por qué se ha decidido mañana ya, bien tempranito, comenzar con esta campaña de vacunación de invierno? Bueno, estamos muy contentos porque ya estamos mañana iniciando nuestra campaña de vacunación e inmunización. Se adelantó 2 semanas a lo habitual porque ya los últimos 2 años se estaba viendo que la circulación viral y los picos de la influenza, el pic de circulación viral de influenza se estaba adelantando también en el periodo. No necesariamente esperar que entre el invierno, que entre el frío. La gente se estaba yendo a vacunar más tardíamente y por eso que nosotros preferimos, a pesar de que todavía hace calor, a pesar de que todavía no cambia la estación, empezar a vacunar, a convocar a la gente a vacunar y tenemos ya preparada la campaña a partir de mañana en todos los vacunatorios públicos y privados del país. Ahí hay que hacer las consultas correspondientes para saber dónde acudir. Em, Justamente lo que tú dijiste, se adelanta porque se hacen los análisis epidemiológicos de la circulación viral y es preferible estar preparados para proteger a la población. Bueno, ustedes toman datos, yo he visto que usan, hay unos modelos matemáticos y otros de antecedentes que tienen del hemisferio norte, habitualmente otros años ha sido así. ¿Qué les dicen esos modelos hasta aquí? ¿Se viene el efecto viral o el impacto puede ser más alto que otros años? ¿Puede adelantarse versus otros años? ¿Qué antecedentes tienen? Porque la ciudadanía tiene que entender y la población en general, los pacientes, cuál es la realidad en la que nos vamos a enfrentar para que después no sea tarde. Sí, bueno, lo que se ha visto es que se adelanta, como recién mencionaba, los años anteriores ya se había adelantado el pic de circulación viral. Ujú. em, para el hemisferio sur, a nosotros nos recomiendan cuáles son las vacunas, la Organización Mundial de la Salud, que tenemos que adquirir para tener disponible a la población. Nosotros hicimos todas las compras y las planificamos tempranamente para poder tenerlas disponibles. Y justamente la decisión de adelantarlo es porque todos los antecedentes que teníamos para poder colocar una fecha de inicio era que era mejor comenzar de forma anticipada. Ya, vamos a cuántos son las personas que ustedes pretenden abarcar con este programa o este plan, pensando que el año pasado llegaron a 90% cobertura, pero en septiembre. Nosotros tuvimos varias entrevistas y se reconoció que fue flojo, fue tarde. La idea siempre es llegar al 85, pero en un plazo mucho más corto. Entonces, ¿a cuántos pretenden? ¿En qué periodo diría usted que es el ideal y van a tratar de ajustarse a eso? ¿Y a qué pacientes son las personas que tienen que estar atentos para recibir esta inoculación? Claro, mira, nosotros en esta campaña tenemos tres enfermedades contra las cuales vamos a vacunar. ¿Ya? Primero, la influenza, que efectivamente la meta es el 85%, el COVID y el virus, la inmunización contra el virus sincicial. Cada una tiene su población objetivo, ¿ya? Además, vamos a fortalecer la vacunación programática contra el coqueluche en las embarazadas a partir de la semana 28 de gestación y el neumococo para las personas de 65 años y más, siempre y cuando no se hayan puesto la dosis previa, porque esa es una, o sea, previamente una dosis, porque esa es una sola dosis Ujú. a partir de los 65. Entonces, vamos a estar cubriendo la población contra los virus que yo mencioné y las últimas dos que son bacterias.
Claramente hay que alcanzar la meta lo más luego posible, ¿ya? Em, para la influenza, el año pasado, más allá de mirar el porcentaje de cobertura, eh, nosotros también queremos comentarle a la población de que llegamos a una cantidad no menor de 8 millones de personas vacunadas, ¿ya? Em, Nos aumentó la población a vacunar porque decidimos también el año pasado iniciar, incorporar el grupo de 60 a 65 años porque antes la influenza era de los 65 y más, ¿ya? Ujú. Entonces ahí se nos sumaron alrededor de 800.000 personas más que el año anterior. Entonces, efectivamente, tenemos que alcanzar lo más luego posible el 85%. Tenemos aproximadamente una población en número similar al año pasado de 8 millones de dosis. En el caso del COVID, tenemos algunas poblaciones un poco más reducidas, similares a la influenza, y el virus sincicial está muy centrado en la población objetivo, es recién nacidos y lactantes eh, que nacieron a partir del 1 de octubre del año 24, ¿ya? Ellos ¿Ya? pueden concurrir a la atención primaria y los recién nacidos en las maternidades antes de que se vayan de alta. En ese grupo de población se alcanzó el año pasado, se superó la meta y se alcanzó el 97,5% de la población objetivo inmunizada, porque este es un anticuerpo monoclonal con el tremendo éxito de no haber tenido ningún fallecimiento por virus respiratorio en menores de un año, de haber disminuido muy Claro. significativamente la ocupación de camas y, por supuesto, no andar reconvirtiendo camas en periodo de invierno. Usted escucha a la doctora Elizabeth López, jefa del Programa Nacional de Inmunizaciones, conversando con Primera Pauta. Eh, algunas dudas que probablemente pueden surgir respecto a esto. ¿Esto es más de una vacuna? Lo digo porque ahí dijo COVID-19 y dijo Sí. protección también para la influenza. ¿Son dos? Es decir, un pinchazo por brazo. Depende de las personas Si cumple el del requisito, grupo digo. ¿Mm? objetivo. ¿Ya? Si cumple el requisito, incluso puede tener hasta 3 pinchazos, porque si es mayor de 65, influenza, Nos gustó por acá eso. Ya. influenza, ¿Ya? COVID y contra el neumococo, ¿ya? Por ejemplo, a mí me tocan dos, influenza, COVID. Ya. Y El podrían próximo año tocarle me van a tocar tres. tres. Ah, ya, y podría tocar tres en la Sí, oportunidad. Y simplemente por las exactamente, características que tenga la persona, en el grupo que pertenezca, se las van exacto. a aplicar de inmediato. No Claro, tiene que la hacer nada. mujer, claro, por ejemplo, la embarazada, ¿Ya? influenza, COVID y también contra el El coqueluche coqueluche. en la medida que tenga 28 semanas y más. Para influenza y COVID es ojalá lo más tempranamente posible. Y aquí transmito el mensaje que no solamente está cubriéndose ella como mujer que está gestando un hijo, como una persona que está gestando un hijo, sino que al bebé por nacer. Ya, otra. Siempre cuando a uno lo inoculan, dicen que como el pic de protección son 90 días. Si alguien se pone esta vacuna el 1 de marzo, abril, mayo, junio, estaría protegido a pic. Pero ¿qué pasa julio, agosto, septiembre, cuando todavía está circulando el virus y a veces tiene una segunda ola, no tan grande como la primera, pero vuelve a impactar? ¿Puede ocurrir que esté menos protegido ahí o no? A ver, aquí tenemos que ir Ya. diferenciando las vacunas. Por Ujú. ejemplo, el anticuerpo monoclonal no es una vacuna contra el VRS, pero inocula con una jeringa, por eso está dentro, además de la campaña, eh, cubre por 6 meses. ¿Ya? 6 meses Tenemos una ya. inmunidad confirmada por 6 meses y por lo tanto no hay ningún problema. Las otras vacunas y es de una protección inmediata. Se administra el bebé el anticuerpo e inmediatamente tiene su inmunidad. Para las otras vacunas hay un periodo para que empiece a adquirir inmunidad, no es inmediata, por eso que se llama temprano, Ujú. porque necesita tener al menos un par de semanas para que empiece a hacer efecto, ¿ya? Y después tiene un periodo que tal como tú dices son 90 días, pero 90 días y más, no es exacto a los Ya. 90 días. ¿Ah? Ujú. Em,
Claro, tú comentaste que el año pasado hubo personas que se empezaron a vacunar en junio, pero lo más probable es que si se hubieran enfermado sin haber tenido la vacuna, hubiesen podido tener una consecuencia grave. Ese es uno de los Ajá, problemas de el no vacunarse, transmitir el mensaje que estas vacunas para los grupos objetivos son gratuitas, son, se entregan tanto para el público del sistema público como el sistema privado. En los vacunatorios también están disponibles tanto el sistema público como los vacunatorios privados que están en convenios con la Seremi de Salud. ujú. Y se pueden acercar a los establecimientos. Nosotros tenemos toda la información en las páginas web y en Salud Responde para que sepan cuál es su vacunatorio más cercano para poder administrársela. Usted escucha a la doctora Elizabeth López, jefa del Programa Nacional de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, conversando con Primera Pauta. El año pasado hubo problemas en esto, evidentemente, tanto así que usted llega al cargo, probablemente vinculado a eso. ¿Ah? Hay un cambio en el jefe del Programa Nacional de Inmunizaciones. Estuvo lento y suponía que desde ahí se iban a sacar aprendizajes. Supongo, deduzco, que el primero de ellos es comenzar la campaña rápido. Cuénteme si es así. ¿Y qué más se va a cambiar? Porque el año pasado tuvimos varias entrevistas nosotros con ese problema. Estábamos entrados muy el invierno y las coberturas eran muy bajas de personas vacunadas de los grupos de riesgo objetivos. ¿Qué otros cambios se incluyen y si es que esto tiene que ver con eso? Mira, no, mire, lo conversamos recién en el primer punto. El adelantamiento de la campaña de invierno tiene que ver con la circulación de los Sí. virus. ¿Ah? Em, Esta campaña tiene novedades, tal como lo comenté, estamos incorporando dos vacunas más que son programáticas, pero que también cubren el periodo invernal porque son enfermedades Pe- respiratorias como el coqueluche, mm, como el neumococo. Estamos incorporando también la influenza a un grupo de trabajadores que son los trabajadores que están en contacto con el ganado por recomendación de la Organización Mundial de la Salud y estamos haciendo todo el esfuerzo con todas las redes de vacunatorio, con todas las redes en atención primaria, para que las personas puedan vacunarse de forma anticipada. ¿Ah? Y para eso se hizo un trabajo, un tremendo trabajo con grupos de expertos, sociedades científicas. A partir de enero, nuestras autoridades fueron haciendo alianzas ujú. estratégicas, trabajamos con el intersector, estuvimos viendo otras estrategias también para poder difundir esta campaña de vacunación, para comunicar que la vacunación es segura, para comunicar que las vacunas salvan vidas. Nuestro país ha sido uno de los países que tiene mejores coberturas de vacunación. La Organización Panamericana de la Salud, a través de una carta, Sí, se lo felicitó reconoció. Sí. a nuestro país, claro, por Doctora, nuestras coberturas de ya, vacunación. pero el año pasado fue un hecho objetivo que sí ocurrió eso. Pese a que somos ejemplo en vacunación, en cobertura, también vi esa carta de felicitación. Sí, El año sí. pasado estuvimos lentos y por eso se hicieron cambios, se hicieron mejoras. Cometimos errores que, por supuesto, evidentemente usted ha tomado atención a ello y nos los va a repetir. Recuerdo, se encontró floja la campaña. No había mucha vacunación extramuro, costaba encontrar lugares para algunas personas, o se pusieron puntos, nos lo decía la presidenta del Colegio Médico en ese momento, puntos de vacunación poco atractivos en un mall, por ejemplo. La gente pasaba de largo, iba a comprar, no pasaba a vacunarse. Eh, ¿Qué cambios se hicieron ahí? Y si usted reconoce que se detectaron, si cuando algo no se hace bien hay que arreglarlo y está Bueno, bien. siempre, claro, siempre, siempre. Y cada vez que se planifica las campañas, se planifican este tipo de intervenciones sanitarias, se toman todas las lecciones aprendidas, en este caso, como yo comentaba, se convocan a otros, Ajá. ¿ah? Porque aquí esta es responsabilidad de todos de que finalmente podamos llegar a alcanzar a tener una población cubierta y poder implementar todas las mejoras que sean necesarias para que nuestra campaña de vacunación e inmunización logre los objetivos lo más tempranamente posible para tener a la población protegida y para que tengamos un invierno tranquilo del punto de vista de salud, no recarguemos nuestros hospitales, nuestras redes asistenciales
Y por eso es que Ya, durante el verano estuvimos trabajando muy fuertemente para que esto suceda. Y eso significa tener que buscar otros espacios de vacunación, otros puntos de vacunación, poder llegar a lugares con alta afluencia de público. Y en eso estamos trabajando para que eso ya. suceda. O sea, va a haber una campaña de comunicación, diría, más intensa que el año pasado, va a haber más extramuro que el año pasado. Eso deduzco de lo que usted, de las cosas que describe. Estamos haciendo todo lo posible para que eso suceda. De todas formas, por ejemplo, esta entrevista que ustedes nos Ajá, están haciendo y en todas las medios que nos han ido convocando, nos sirve mucho para que la población se informe si le corresponde vacunarse, la importancia de vacunarse, dónde tiene que ir a vacunarse. Y vamos a estar actualizando ya. semanalmente en nuestras redes, en nuestras páginas web los puntos de vacunación y aquellos que van a estar funcionando fuera de los vacunatorios, en extramuros, en otros lugares que no son los habituales en los centros asistenciales. Em, Cuando hace calor, la gente no se va a vacunar porque lo ve Sí, lejano. Y mientras más largo sí, se extiende el verano, la gente no se vacuna. así es. Eso hace para ustedes la tarea más difícil. Pero quizás los datos más crudos a veces ayudan a tomar un poco de conciencia de quién sea más precavido. ¿Qué nos dice la experiencia adelantada? El futuro, por así decirlo, lo tiene el hemisferio norte. ¿Vienen violentos los virus? ¿Viene algún virus en especial particularmente complicado o complejo ven ustedes? ¿Y qué mes podría el pic proyectivo matemático que se hace para cuando ustedes lo ven? Mira, conversando y viendo todo lo antecedente epidemiológico, tal como yo decía también en algún principio, y por eso la decisión de adelantar, se adelanta también la circulación del virus y nosotros estamos estimando que aproximadamente en mayo deberíamos tener un pic de los virus circulantes. Tú sabes que esto tiene que ver con distintas Ujú. condiciones, distintos comportamientos, no necesariamente va a ser así, pero nosotros tenemos que Sí, estar preparados para eso. ya. En mayo podría darse un primer pic o el principal pic, Podría ¿no? darse. Podría darse. Claro. ¿Cuáles son los virus ¿Cómo, que, ¿cómo podrían no darse? No, si lo sé, si son cómo podría proyecciones. no darse? Sí. Claro, claro, claro. Eh, ¿Cuáles son los virus que han actuado con más fuerza, más violencia en el hemisferio norte? Porque comúnmente lo que pasa allá pasa acá unos meses después. ¿Cómo lo Claro. ha visto Bueno, ahí? influenza, claro, ¿Influenza nosotros principalmente? tenemos influenza como en espejo con el hemisferio norte en relación a cuando allá son virus un poco más agresivos. Acá también se repite, no necesariamente son los mismos virus, Ya. pero tenemos que estar preparados porque la vacuna que tenemos nosotros, por ejemplo, para el hemisferio sur, no es la misma que tienen para el hemisferio norte, son cepas diferentes, a veces sí son las mismas cepas. Pero en este mundo global donde la gente viaja y pasa de un hemisferio a otro, tenemos también que estar preparados para que si en el hemisferio norte hubo una alta circulación viral, en nuestro país también puede suceder. ¿Hay alguna otras enfermedades o virus a los que ustedes estén atentos? He visto alguna preocupación en Estados Unidos a comienzo de año por la influenza aviar, H5. Yo no sé si eso implica, solamente por ahora estamos en un periodo de observación o implica algún tipo de inoculación proyectada. Y lo mismo había visto personas muertas por sarampión, algo bien raro que Chile tiene protegido por sus planes de inmunización desde corta edad. Claro, ahí tenemos que considerar que en el hemisferio norte, cuando nos comparamos, por ejemplo, con ¿Mm? Estados Unidos los programas de vacunación que tienen son bastante reducidos, sus coberturas de vacunación no tienen que compararse con nosotros. Nosotros tenemos altos porcentajes de vacunación. En el caso de influenza aviar, tenemos un comité de expertos que está trabajando, que está viendo qué es lo que está pasando. Estamos haciendo todos las observaciones, controles, vigilancia. Y es por eso que, por ejemplo, la OMS ha recomendado de que se incorpore al grupo de objetivo de influenza, si bien no cubre contra la influenza aviar, pero sí protege al grupo de trabajadores desde hace ya un tiempo, a Ya, los avícolas, a los criaderos de cerdo y este año por esta a los zoonosis. Claro, este año los que están en contacto con ganado. Y por eso también hemos tenido reuniones con el SAC y vamos a hacer harta difusión.
vamos a hacer una convocatoria muy dirigida a toda esta población trabajadora para que pueda también estar lo más tempranamente posible eh, vacunado contra la influenza. Muy bien, a tomárselo en serio entonces. En Estados Unidos aquí hizo un reporte del 12 de febrero que se estimaban cerca de 65.000 fallecidos en la temporada por influenza. No deja de ser una cifra que asusta. Es que ellos también no tienen un porcentaje de vacunación como lo tenemos nosotros. Lo último, las personas que estamos fuera de esos grupos, siempre quedamos, nosotros andamos, los que estamos fuera del grupo, siempre miramos la farmacia, las vitrinas en la farmacia a ver si algo aparece allí. Y cuando existe mucha demanda de parte del Estado, de parte del MinSal, allí hay menos disponibilidad, nos dicen, es la explicación que siempre le dicen, el MinSal está con una campaña, está ocupando muchas, nosotros no tenemos disponibilidad. ¿Van a tener disponibilidad, se supone eso? ¿Qué fechas o qué periodos más bien? Y la recomendación que hace para los que no estamos en esos grupos. Bueno, la recomendación para los que no están en esos grupos y desean vacunarse, en el caso de influenza, ¿Mm? es acudir a vacunatorios privados, que también van a tener vacunas privadas para administrar. Perfecto. También van a estar disponibles en la farmacia. Hay que tener harto cuidado con la cadena de frío, eso sí, cuando se adquiere la vacuna y se transporta hacia donde se lo van a administrar. Ujú. No se puede llegar y meter en el bolso, en la cartera, sobre todo con estos calores. ¿Ah? Y, mm, y, y esto de que tenemos nosotros comprados como ministerio una cantidad de vacunas y por eso que los privados no tienen, no, eso no es efectivo. Perfecto. Nosotros nuestras compras las hacemos muy Van por anticipadamente, otro camino. van por otro camino. Y cada uno de los vacunatorios privados que quiere adquirir vacunas en forma privada para la población que no está dentro de los grupos objetivos, lo puede hacer Muy bien. sin ningún problema. Ahí tiene que ver con el abastecimiento del laboratorio. Ah, perfecto. Doctora Claro. Elizabeth López, jefa del Programa Nacional de Inmunizaciones, está hecha la recomendación e invitación a vacunarse desde ya. Mañana comienza este plan de vacunación de invierno para el COVID-19, la influenza, sumando además coqueluche, neumococo, para pasar un buen invierno. Muchas gracias, doctora. Que tenga un buen fin de semana. Gracias a ti y gracias por el espacio para poder convocar a toda la población que se acerquen a los establecimientos de salud a poder vacunarse, inmunizar.